Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, después que la iglesia sea levantada, ¿los gentiles tienen otra oportunidad? Según la Biblia, no. Solamente basta con que leas el libro de Apocalipsis y vas a encontrar por lo menos 4 testimonios que reflejan la imposibilidad de que esto se dé. Vamos a leer, por ejemplo, lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Leamos el verso 8. Dice así: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y mire lo que dice: y no se arrepintieron para dar gloria. 2. Lea el verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahora, si vas al libro de Apocalipsis, capítulo 9, el verso 20, encontramos: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron, vuelve a repetir, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hay 4 testimonios escritos que acabo de citarle la cita: Apocalipsis 9:20 y Apocalipsis 16 del verso 9 al 11. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Que en el periodo de la gran tribulación, ante los juicios que vienen de parte de Dios, los gentiles no tendrán posibilidad. En la carta que Dios hace llegar a la iglesia de Filadelfia, usted encuentra que el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores. Te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. En síntesis, la salvación para el mundo gentil es hoy. Y déjenme ir un poquito más allá. La salvación es que la Biblia dice todo tiene su tiempo. Y cuando uno mira la escritura en San Juan capítulo 1, descubre que el objetivo de Dios era salvar a su pueblo, a lo suyo vino. Descubre que, sin embargo, ellos ¿qué? No le recibieron. Punto seguido, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes fueron los que le han recibido después del rechazo de su propio pueblo? ¿Quiénes fueron los que le han para llegar a formar parte de la iglesia de su propio pueblo? A ese periodo le llamamos dispensación de gracia, que comienza con la muerte y la resurrección de Cristo desde la visión de algunos teólogos de nuestra iglesia. Otros piensan que es a partir de Hechos 2 y otros creen que es a partir de Hechos capítulo 13, cuando Pablo hace el primer viaje misionero. Cualquiera que sea la fecha, hay un principio para la dispensación de la gracia y también hay un fin. En ese lapso llamado gracia es donde la puerta está abierta para el mundo gentil. El día que esa puerta se cierre, aunque el hombre quiera ser salvo, ya no va a poder. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la Biblia dice de una manera clara que Dios se volverá al tabernáculo caído de la casa de David. Porque así como hay tiempo de salvación para los gentiles por gracia, también habrá tiempo de salvación para el pueblo de Israel en la semana 70 a través
del proceso que tendrán que enfrentar y al final entender la única posibilidad que tienen, que es recibiendo a Jesucristo, porque ya él también le había dicho al pueblo judío: ustedes son de abajo y yo soy de arriba, y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En síntesis, como ellos no quisieron creer en Jesús, hubo un pueblo que sí creyó. Ese pueblo va hasta el arrebatamiento. Después del arrebatamiento, Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Y ellos buscarán entonces huir al monte, como dice San Mateo capítulo 24, y se van a encontrar con un personaje, según el libro de Zacarías, donde van a mirar unas cicatrices en sus manos y en sus pies. Y dice que le preguntarán qué heridas son estas, y él les dirá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y dice la Escritura que cuando ellos digan esto, entiendan esto, entonces Israel, cada uno hará lamentación por sí, la tribu de Leví por sí, sus mujeres por sí, y ellos se convertirán a Dios, y entonces se cumplirá la profecía, la cual dice que él restaurará el tabernáculo caído de la casa de David. En síntesis, si usted no es salvo ahora por gracia, no espere el periodo de la gran tribulación para salvarse, porque el mensaje de Dios hoy es simple. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Sí. Si hoy oyeres su voz. Así que la salvación para el mundo gentil es hoy, a través de la predicación del evangelio. Después de que la iglesia se vaya, ya leímos 4 testimonios que dice la misma Escritura que no se arrepintieron. Y si no hay arrepentimiento, y si no hay conversión, y si siguen en sus hurtos, en sus hechicerías, en sus idolatrías, en sus homicidios, ¿cree usted que habrá salvación? Amén. Hermano Carlos, llega una pregunta aquí al WhatsApp que dice: Pastor, el Señor Jesús le bendiga. Por favor, podría guiar sobre este asunto. Mi hija en el colegio sabe de una niña bautizada y servidora de la iglesia que tiene novio inconverso. ¿Qué debería hacer mi hija? ¿Contarle al pastor? Creo que como amiga debería primero de hablar con su amiguita y generarle conciencia. Y 2, hablar con los padres de la niña. Porque la persona más indicada para orientar a los hijos son sus padres. ¿Ya? En caso de que esto se escapase al gobierno de familia, pues creo que serán sus padres los que buscarán la ayuda del pastor, a fin de que orienten a su hija a través de una consejería pastoral. A usted como amiguita no le conviene ir a donde el pastor a contar lo que le pasa a su compañerita, porque entraría en un concepto que a lo mejor causaría división entre usted y su amiguita, generaría inclusive inconformidad con la propia familia de la niña, y uno no sabe qué reacción al final pueda traer ese proceder. Entonces, lo primero es: habla con tu amiguita, genérale conciencia y hazle saber que las niñas cristianas deben de aprender a tener sus amistades. Y 2, hable con los padres de la niña para que ellos se apersonen de lo que está pasando, y hágalo no como a manera de juicio, de chisme u otro, sino más bien como buscando una ayuda para que la niña no se vaya a perder. Porque una cosa es que llegue a decirle a los padres: hermanos, vea, es que su hija vive así, asá y asá. Otra cosa es que le diga: yo quiero comentarles, tengo una inquietud y pues yo valoro mucho a Julanita y me preocupa. Y tiene que ver con esto, para que ustedes de una manera muy sabia traten con ella, la orienten y la ayuden. Seguramente que la reacción de sus padres va a ser positiva.
Pastor, nos habla un oyente del departamento de Huila y dice, Pastor, por favor me enseña en qué lugar en este momento están las personas que han muerto sin Cristo. Según dice el Evangelio de Lucas, da una enseñanza muy interesante. Dice que había un rico y también había un hombre que llamaba Lázaro. El rico hacía banquetes con esplendidez, mientras que Lázaro esperaba que le diesen una limosna. Además, era un hombre que tenía llagas, lepra. La Biblia dice que la muerte los visitó a los dos, porque eso es lo que me encanta de la muerte, que no hace acepción de personas. El rico y el pobre, el negro y el blanco, el feo y el bonito, el evangélico y católico, el ateo, quien se sea, tiene que morir porque está escrito, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Así que la muerte los visitó a los dos. Pero la diferencia se marca a partir de que la vida aquí termina. Porque el rico fue al Seol, mientras que Lázaro fue al seno de Abraham. No son dos lugares, sino dos estados. La figura da para que la gente piense que son dos lugares, pero resulta que hasta este momento la eternidad de los buenos y de los malos no está en la práctica disfrutándolo o sufriéndolo. ¿Por qué? Porque el infierno es un proyecto de Dios para el demonio y sus ángeles. Y también irán allá todos los que no trataron bien al pueblo de Israel, según San Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante, y además irán allá todos los que no obedezcan el evangelio. Pero ese evento no se ha dado porque primero tiene que darse el arrebatamiento de la iglesia, después 7 años que la Biblia le llama de gran tribulación, luego viene el juicio de las naciones vivientes y después de ese juicio entonces irán los malos al lugar que está preparado para el demonio y sus ángeles. Es decir, el infierno mismo no lo han estrenado. Eso debe quedar claro. Y al cielo tampoco nadie ha ido, porque San Juan, capítulo 13, el verso 13, Jesús fue enfático con Nicodemo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, ni el infierno ni el cielo lo han estrenado. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa con el Seol donde ha ido el rico? ¿Y qué pasa con el seno de Abraham? Son estados que se definen a partir del momento que yo parto, consciente de lo que me espera. Entonces, cuando yo voy a mi lecho con el prejuicio del peligro, lo más seguro es que mi pesadilla será ¿qué? El peligro, el riesgo, la violencia. Pero si yo me acuesto en paz, entonces puedo decir como el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando el hombre muere sin Cristo, su conciencia misma le dice a dónde va. Se va con la tortura desde aquí y espera la resurrección para recibir el resultado de su comportamiento en los días de su carne, haya sido bueno o haya sido malo. Igualmente va a ocurrir con el que se va en paz con Dios. Sabe que le espera la mañana gloriosa. A eso es a lo que la Biblia le llama estado. El Seol en ese pasaje es un estado y el seno de Abraham es un estado. No son dos lugares, porque nadie ha estrenado ni el cielo ni el infierno. Pero entonces en ese sentido, quien muere sin Dios, desde que se muere comienza a percibir. Lleva la conciencia, claro. Por eso dijimos. La conciencia le atormenta. Claro. Y cuando despierte es como cuando alguien sufre una pesadilla. Sí. Despierta acelerado y se va a encontrar con una realidad. Pero el despertar será peor. Pero claro. Por eso es que la Escritura dice
allí será el lloro y el crujir de dientes. porque en ese lugar, cuando enfrenten la realidad, entonces dice la Biblia, el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Hermano Carlos, una pregunta. ¿El Dios de los musulmanes, que es Alá, es el mismo en quien nosotros creemos? Esa es como una pregunta, primera pregunta. Y él a su vez hace como una respuesta parcial. ¿Solo que a ellos no se les ha revelado el nombre? La pregunta me da pie para hacer un comentario amplio con relación a la creencia en Dios. Resulta que en filosofía de la religión se plantea el por qué en cualquier parte del mundo la gente cree en Dios, que lo llaman diferente. Los chinos lo llaman el eterno emperador, por ejemplo. Otros lo llaman, yo qué sé, la madre naturaleza. Cuando entramos a la pregunta que usted hace, es importante que se tenga en cuenta que cuando Noé y su familia salen del arca, ellos van con un pensamiento. Dios envió un diluvio y nos salvó. Viene luego la confusión en Babel y se da la dispersión. Así que cada grupo se fue con un pensamiento. ¿Cuál? El que habían recibido de transmisión oral de sus padres. ¿Cuáles? Noé, Cam, Sem y Jafet. Ellos salieron y se dispersaron y todos ellos llevaban en su mente el pensamiento de la existencia de un solo Dios. Las personas en la dispersión, a causa de las circunstancias y de su poca revelación que tenían acerca del ser Dios, fueron ajustando sus creencias según cada momento que vivían y entonces aparece el politeísmo, el dualismo y otras corrientes más. Ya en el campo del Islam es una de las religiones que aparecen 600 años después de Cristo y que se tiene como una religión monoteísta. Ellos llaman a su Dios Alá. La diferencia que hay entre ellos, como la que hay entre los que creen en su eterno emperador, o como los que creen en la aniquilación del alma, o como los que creen en la reencarnación progresiva o decadente según la vida del individuo en los días de su carne, son simplemente creencias que no se ajustan a lo que la Biblia dice. De hecho, que el Islam tiene un libro que se llama Corán. El Corán. Y ellos tienen una concepción muy diferente de Dios, pues el Dios de ellos ama la violencia. Si ustedes miran, de ellos habló Pablo cuando dijo que vendrá el tiempo que el que sacrifique a un cristiano pensará que está ofreciendo un sacrificio a Dios. Y los movimientos extremos del Islam así actúan. Por eso es que hay cualquier cantidad de personas que se suicidan por defender su religión, buscando acabar al otro. Entonces, el pensamiento de ellos es un Dios que hace justicia defendiendo su religión. Así que, por más que quieran disfrazarlo de ser parecido, nada tiene que ver, porque el Dios que nosotros tenemos simplemente se define así. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, más allá de que es otra creencia, pues riñe con los principios del Dios que nosotros tenemos. Porque el nuestro simplemente es amor. Y tiene promesas eternas.
no promesas de la carne, porque entre ellos se da que cuando por causa de su fe tienen que inmolarse, pues creen de que van a tener un privilegio de vírgenes cuando estén en la presencia de su Dios. En el Evangelio no se cree, no se predica, no se vive de esa manera, porque el Evangelio, a diferencia del Islam, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Amén. Pastor, en San Juan capítulo 20, verso 21 y 22, el Señor le dice a los discípulos que recibieran el Espíritu Santo y no estaban reunidos aún en el aposento alto. Sí, pero ¿qué es la inquietud? Pues así la preguntan. Bueno, es muy interesante que la persona entienda el pasaje, porque va un poquito más allá de simplemente lo que la persona está O planteando. sea que pienso que entiende de la persona que desde que estaban en el aposento alto, O sea, que antes del recibieron aposento eso, alto, no. ya habían recibido el Espíritu Santo, Exacto. según dice el texto, es lo que está diciendo, Exacto, sí. más o menos. Ujú. Pero el pasaje tiene un contexto que la persona debe de leer. ¿Capítulo qué? 20. Capítulo Verso 20, 21, verso 22. 22. Jesús aparece a los discípulos y Tomás, ¿qué? Estaba ausente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, un domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitiesen los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviese les serán retenidos. Si usted mira bien el pasaje, lo que Jesús está haciendo mención es la autoridad que les da para que ejerzan el ministerio apostólico. Autoridad que se va a dar de una manera revelada y experimentada en Hechos capítulo 2. Aquí hemos dicho, o en otros medios, que una cosa son los apóstoles antes del Pentecostés y otra cosa después del Pentecostés. Hasta el Pentecostés, lo relacionado al Espíritu Santo era una promesa. Según lo dice Hechos capítulo 2, usted descubre que cuando la gente comienza a murmurar acerca del movimiento pentecostal y dicen que están borrachos, Pedro se coloca en pie y les dice: no, hermanos, no están ebrios, como ustedes suponen. Son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy se ha cumplido, ¿qué? La profecía, de la cual Jesús está haciendo alusión aquí. Sí, Señor. Y por eso ustedes van a encontrar a los apóstoles después del Pentecostés con una actitud totalmente diferente. El Pedro que niega a Jesús en el patio, ahora se para frente a una multitud de miles Predicas. a predicar el evangelio con tal autoridad, no importando que tuviera que ofrendar la vida. Entonces, el pasaje lo que está mostrando es una enseñanza profética que se cumpliría 50 días después, el día de Pentecostés, donde ellos experimentan de una manera presencial, existencial, el poder de Jesús, no al lado, sino en ellos. Porque mientras Jesús estuvo con ellos, ellos estaban con Jesús. Pero una vez que Jesús se ha ido, entonces Él ha venido en el poder de su Espíritu, no para estar con ellos, sino en ellos. A partir del Pentecostés, entonces ya vemos la obra del Espíritu Santo, el cumplimiento de Joel capítulo 2, obrando en la vida de los apóstoles para que pudieran ejercer un ministerio
que hiciera posible la salvación de los pecadores a través de la autoridad delegada en los apóstoles, porque Él les dice, a quienes les remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. ¿Qué quiere decir el pasaje? Los católicos dicen que cuando el sacerdote escucha al pecador, él lo absuelve, pero eso no es lo que dice el Evangelio. Lo que está enseñando el Evangelio es que los discípulos, como cualquier pastor hoy, tiene la facultad de unir al cielo a un pecador arrepentido por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero también tiene la potestad de desvincularlo del cielo si el individuo no da frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Y si después de haberse surtido el debido proceso de San Mateo capítulo 18, donde se hace alusión al cristiano que peca y debe de llamársele solo, y si persiste, llámale con 2 o 3 testigos, y si persiste, dilo a la iglesia, y si persiste, di en público que esa persona no es miembro del cuerpo de Cristo. A eso es a lo que Jesús se refiere. Le serán retenidos los pecados. Es decir, no podrá ser salvo. El día que un pastor debidamente autorizado por Dios y por la iglesia dice, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y para que seas lleno del don del Espíritu Santo, ese día Dios aprueba esa decisión hecha en la tierra. Los pecados de ese individuo son remitidos, desaparecen, su nombre será inscrito en el libro de la vida. Pero así como lo hace para unirlo al cielo, ese mismo pastor, después de haber surtido el debido proceso según San Mateo 18, y el individuo no toma correctivos, entonces el pastor dirá, ya no es más miembro del cuerpo de Cristo, y en el cielo también se dirá amén, porque Dios respeta la autoridad delegada a tal estado que si concluyes el pasaje de San Mateo 18, Jesús dice, si ustedes 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de algo en la tierra, será hecho en el cielo. Así que después de una decisión que se toma en comunidad a causa de, Dios la prueba en el cielo. Amén. Amén, hermano Carlos. Hay una pregunta acá alrededor del tema del Espíritu Santo que hemos venido tratando y dice, ¿se salva una persona sin recibir el Espíritu Santo? Y hacen una aclaración, con la señal de hablar en nuevas lenguas. La Biblia dice así, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Después de que la persona se salva, entonces vienen unas señales, entre ellas el hablar en lenguas. En síntesis, una persona se salva sin hablar en lenguas. Eso es lo que dice la Biblia. Pastor, pero eso no da pie para que la gente, los cristianos de la iglesia, se tranquilicen y digan que no hay necesidad de hablar en lenguas o de buscar esa señal del Espíritu Santo. Lo que pasa es que las lenguas tienen 2 finalidades según la Biblia. Una por señal a los incrédulos y 2 como don. Entonces aquí ya tendríamos que entrar a pensar, ¿es tradición o es Biblia? Yo lo único que puedo decir es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? El que creyere y fuere bautizado, este será Salvo. Entonces, si una persona ha hablado en lenguas, se salva porque habló en lenguas, y si no ha hablado en lenguas, se condena porque no habló en lenguas. Ya eso son conjeturas que los intérpretes hacen. Pero la Biblia simplemente dice así, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso es lo que la Biblia dice, yo no puedo decir más de ahí para allá. Amén. Pastor, ¿por qué en la iglesia nuestra los pastores prohíben o dicen que no se pueden hacer sorteos? Si la Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 28, que cuando buscaban el sucesor de Judas, echaron suertes para saber quién sería.
La Biblia no condena la suerte. Sé que esto va a tallar. No existe un solo texto en la Biblia que condene esa figura. Regla número 1. Se echaba suerte por el macho cabrío que se iba a sacrificar, como por el macho cabrío que se enviaba al desierto. Uno se echaba suerte por Jehová y el otro por Azazeel. El uno era ofrecido en sacrificio, diciendo que había habido un sustituto, el que sacrificaba el sacerdote. Y el que se enviaba al desierto, sobre el cual el sacerdote imponía sus manos y lo enviaba con un fulano, estaba diciendo simbólicamente que Dios no se volvería a acordar de los pecados de esa persona, porque aquel macho cabrío no solamente llevaba la culpa de aquel, sino que jamás volvería al lugar de donde fue enviado. Inclusive hay quienes aseguran que era lanzado por un despeñadero o a un lugar desierto del cual éste no volvería, representando esos dos machos: uno, que la deuda se fue saldada, y dos, que Dios no se volvería a acordar de esa deuda. En la Biblia, también cuando había que definir un problema serio, en el caso de un juicio, se manejaban piedritas negras y piedritas blancas. Se echaban en algo así como, voy a utilizar el lenguaje de mi pueblo, en una jícara. Era una bolsita. Mochila. O mochila que llaman. Pues que a mí se me hace que la mochila es más grande. Bueno, En mi tierra Era una mochila miniatura. una bolsa pequeña. Una bolsita pequeña. ¿Y era de qué material? ¿De cuero? De cuero. Pues De trapo, la jícara que yo conocí. También era de cuero. Exactamente. Entonces se echaban las piedritas negras y blancas ahí para definir la suerte de alguien que en un momento determinado no se sabía si era culpable o era inocente. Entonces se metía la mano después del juicio a la mochila o la bolsita, o yo no sé cómo le llamen ustedes en cualquier parte, y según la piedra saliera el color, entonces definía el futuro de esa persona. Y de ahí la figura apocalíptica: el que venciere le daré una piedrecita blanca, declarándolo justificado, inocente. En el orden bíblico siempre se echó suerte, inclusive para elegir el sustituto de Judas. La diferencia que hay con el pensamiento de hoy es que la gente piensa en la suerte para enriquecerse, que esa no era la finalidad de la suerte. Salomón decía: la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión. O sea, las personas cuestionadas se echaba suerte y Dios decidía qué piedrita salía según la condición del cuestionado, pues Dios no le queda oculto nada. Entonces, si la piedra salía negrita, quería decir que era culpable y era sancionado. Pero si salía blanca, quería decir que era inocente. Así es como se puede manejar esto. No dice la Biblia en ninguna parte que se echaran suertes para enriquecerse, para ganarse en la lotería, para ganarse en el baloto, para ganarse en el chance, para ganarse en la boleta de la olla a presión. Eso no aparece en la Biblia. La suerte en el orden bíblico tenía otra finalidad. Pero uno realmente no lo utiliza ya casi que para nada, ¿no? Es que la suerte del cristiano ya se definió. Esa es la otra.
porque la suerte suya y la mía ya están definidas. Pero llevémoslo a temas prácticos. Entonces yo llego a su oficina, hermano Carlos, y le digo, hermano Carlos, yo quiero estudiar un posgrado. Entonces el posgrado es bioética médica o geriatría. Entonces usted me dice, hagamos una oración. Y luego usted no me dice, echemos suertes a ver cuál de las dos. Bueno, Pero, o sea, es decir, yo estoy planteando solo un panorama, no, nunca lo he hecho así. Yo me he decidido por lo que más me gusta, por lo que más quiero, ¿sí? claro. Pero le pregunto, si uno trajera a colación eso que dice la Biblia, pues era como una forma de resolver ese tipo de Sí, inquietudes, sí. ¿cierto? De tomar En esa decisión. esa cultura, claro. Pero vamos a hacer un supuesto. Usted llega a mi oficina hoy, Sí, pastor, estoy en una disyuntiva. No sé qué hacer. sí. Si estudiar biomédica, Bioética, o geriatría. geriatría. No sé qué hacer. La verdad, yo no le diría oremos para que Dios decida. Yo no haría eso. Porque Dios lo hizo a usted inteligente. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces yo como persona inteligente tengo que sentarme a analizar los pro y los contra. Y en razón a ello, tomo mi decisión. Yo oraría para que Dios lo bendiga, En lo la ayude. decisión que Sí, La tome. decisión que tome. Sí. Eso. Pero no le diría, echemos una piedrita blanca y una negra, por ejemplo. Si es negra es que vas a estudiar bioética. No. Y si es blanca, eso no lo haría yo. Porque entonces caeríamos en el juego de los supersticiosos. Eso. Que, entre otras cosas, hay pentecostales que todavía no se han convertido. Y creen en la Y creen en cosas como esas. En señales, en visiones, en sueños, en revelaciones. Entonces tú encuentras gente que dice, Dios me mostró, Dios me habló, Dios me dijo. Nada Pastor, tiene pero Dios es que decir aparte de lo que ya dijo. Pastor, pero es que hoy en día se ve mucho en la iglesia eso. Que es que Dios me habló, Dios me dijo a mí esto y esto. Pues oiga lo que dice el Espíritu Santo en el libro del profeta Jeremías. Dígale a esos hombres que dicen que yo les dije, dígales que yo no les he dicho nada. Eso lo dice Dios. Sí. Es que aquí tenemos que hablar con franqueza. Hay gente que se comen unos frijoles trasnochados y se ponen a disvariar y enseguida le adjudican a Dios. Y cuando las cosas no les salen como ellos creían, entonces culpan a Dios de una mala decisión. Sí, yo a veces he controvertido sobre eso y eso me lleva a otra pregunta, ¿no? Sobre la voluntad de Dios. Que es que hay gente que espera, y no sé si ustedes estén de desacuerdo, o sea, como escuchar una voz. Entonces, por ejemplo, alguien dice, ¿será que le salen dos opciones de trabajo? Entonces, una es en Bogotá y otra es en Barranquilla. Y entonces ellos esperan que venga una voz desde el cielo y les diga al oído, casi de ultratumba, es el de Barranquilla. Y yo siento que la Biblia ya tiene unos elementos que le permiten a uno definir a partir de la individualidad, de la libertad, del gusto. Es que Dios nos creó con libre albedrío. Entonces uno determina qué cosas. Es más, yo siento, no sé si usted lo crea como yo, que en ocasiones nosotros queremos ver a Dios como un aguafiestas cósmico. Algo así. Y yo creo que a Dios le agrada que uno haga lo que a uno le gusta, lo motiva, lo hace ser feliz. Y no estoy yéndome al otro extremo, no a otra doctrina que busca solo la satisfacción del hombre. Pero entre dos cosas, entre una y otra, pues yo al final analizo y digo, no, a mí lo que más me gusta es esto, me voy a decidir por esto. Pastor, y Dios respeta esa decisión. Exacto. Y Dios no se baja del bus, porque pues sencillamente usted hizo un análisis partiendo de un principio. La voluntad de Dios es que agradable y perfecta. Entonces, antes de yo tomar una decisión, debo de pensar, ¿le agrada a Dios? Ese sí es otro punto. Yo voy a entrar a la Nacional. Voy a tirar 10 millones por debajo para que me separen el cupo. Y si Dios me da eso, no esa no es la voluntad agradable y perfecta. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, hay muchas personas que quieren obtener cosas bajo el concepto, fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios,
fue su mal cristianismo el que lo llevó a tomar una decisión de la cual mañana puede estar muy arrepentido, porque la voluntad de Dios gira en dos sentidos. Una, nuestra santificación. Y dos, es agradable y es perfecta. Será perfecto yo comprar el cupo en la universidad cuando la ley me dice que tengo la posibilidad de entrar según mis capacidades. ¿Será la voluntad de Dios que yo pase el examen tirándole la palada al profesor? O sea, ¿eso será agradable y perfecto ante Dios? Entonces, aquí hay una cosa que va mucho más allá y tiene que ver con nuestros valores éticos cristianos. Entonces, ¿cómo conozco yo la voluntad de Dios? Cuando lo que voy a hacer agrada a Dios y además es perfecto. Sigamos. No, pues La hermana Mercedes iba a porque decir es que a algo uno más. es que a uno, por ejemplo, más que todos los muchachos le hacen, me lo han preguntado muchas veces, ¿cómo hago yo para conocer la voluntad de Dios? Para conseguirme una novia o para conseguirme un novio. Eso es muy sencillo. Digo, pues es que yo quiero que sea Dios que me... Claro. Yo digo, pues Dios no le va a ir a decir, míralo, allá está sentado. No. Había un creyente en la iglesia que oraba a Dios: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero que sea la de vestido rosado. Y el pastor, escuchándolo, se vino y le dijo: hermano, esa es mi esposa. ¿Ya? Sí. No, Dios no hace así. Dios dotó el hombre le da a esa de persona esa inteligencia, capacidad para que él de mire. capacidad. Exacto. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que mi matrimonio con Merceditas era el apropiado? Entonces Dios dice: venga, Carlos, le suelto 3.800 mujeres, 3.800 millones de mujeres. Ahí hay gordas, flacas, feas, bonitas, ricas, pobres, gordas. Como usted. Escoja una. Le voy a dar unas pautas para que le vaya bien. ¿Cuáles? Que ame el mismo Dios que usted ama. Sí. Que sea de su misma cultura. Ujú. Porque no puede ser que yo me caso con una mujer y resulta que ella se come, yo qué sé, Come hormigas. No, eso sería lo de menos. Yo de eso tengo una anécdota. Muy importante. Pero yo les voy a simplificar. Génesis 24 da una enseñanza muy interesante. ¿Había mujeres en la tierra donde estaba Abraham? Sí. ¿Eran bonitas? Me Sí. imagino que sí. ¿Servían para el placer? ¡Uf! ¿Servían para tener hijos? Claro. ¿Por qué Abraham no quería una de esas mujeres para Isaac? La respuesta es simple. Porque éstas vivían con una cultura muy diferente. En vez de presentar su hijo a Dios, se lo llevaban a Moloc y lo quemaban vivo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué dice Abraham? Yo no me imagino a mi hijo en manos de Moloc, al hijo de mi hijo. Entonces, yo lo que quiero es que la persona que se va a casar con mi hijo tenga la misma cultura, su mismo Dios, sus mismas prácticas. Entonces, por eso ya usted va a encontrar enseñanzas que mostraron la inconveniencia a tal estado que extraviaron al pueblo de Dios, y el día que aparece la reconstrucción del templo, había sido tan afectado el pueblo de Israel que el hombre de Dios tomó a los ciudadanos israelitas de la barba, los aló y les hizo renunciar a sus mujeres paganas, porque ellos debían de entender que el ejercicio sacerdotal para el cual ellos estaban puestos no permitía tal comportamiento. Y luego uno encuentra a Pablo en la carta a los Corintios diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y coloca ejemplos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ujú. ¿Qué acuerdo hay entre Jesucristo y los homosexuales? Porque la palabra Belial quiere decir eso. ¿Cuál es el acuerdo que hay? Ninguno. Así tampoco hay una muy buena empatía entre cristianos y no cristianos. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría no quiere que mientras usted se viene para el culto,
su mujer se vaya para el baile con el niño. O mientras usted se viene para el culto, su marido se lleve a su hijo a enseñarlo a ser hombre, a tomar cerveza y a prostituirse. Dios sabe que eso le generará dolor a la persona. Entonces, por eso, Él establece ese orden. ¿Ya? ¿Cómo conozco yo entonces la voluntad de Dios para conseguir una novia? Que sea de mi misma fe, que ame al mismo Dios, que tenga los mismos principios que yo tengo, que sea un buen hijo, una buena hija, que sea una persona trabajadora, responsable, honrada, que trate bien a sus padres. O sea, yo tengo que tener... Cuando yo puse los ojos en Mercedita, yo le ponía cuidado cómo se comportaba con la mamá, cómo se comportaba con los demás hombres, a qué olía cuando pasaba por mi lado, cómo vestía ella, qué pasaba cuando veía a otros hombres y me veía a mí. Y una vez que yo vi que conmigo la cosa era diferente, dije, esta es. Ya. ¿Y ya? Pero mire, es que la anécdota es bien peculiar. Yo tengo un amigo que vive en Australia. Allá él conoció a una chica que es de Eslovaquia. Eslovenia. De Eslovenia, sí señor. No, Eslovaquia, cuya capital es Bratislava, sí señor. Y él la conoció y se empezaron a conocer. Y luego yo le dije, ¿cómo va? Me dijo, no, hay un tema con la comida que me hizo desistir. Y yo le dije desde este lado del mundo, le dije, ¿cómo que la comida? Qué bobada. La cual se quedó ahí y no volvió a ir con ella. Pero a él sí se le quedó en la mente eso que yo le dije. Años después, los dos hicimos un viaje y estábamos en un país cerca de ese. Y dijo, vamos, eso en carro gastamos 2 horas. Y fuimos. Y me dijo, yo voy a pedir por usted. Y pidió el plato típico de esa gente. Yo admito que sentí ganas de vomitar cuando vi el plato que me trajeron. Entonces, cuando él me lo pidió, él fue el que lo pidió y tal, me lo sirvieron. Yo dije, uy, yo no me voy a comer eso. Ah, pero usted sí quería que yo siguiera comiendo la comida que me hacía el Eslovaquia. Ay, ¿quiere? Entonces, tiene todo el sentido. Uno a veces se lo toma muy... Sí, chistoso. la gente se va que porque tiene ojos lindos, cuerpo hermoso, pero se les olvida que come. Imagínate, uno casado con una mujer que recoge cucarachas, ratas, y hace un sancocho o nos hace un frito de cucarachas como si fueran crispetas. Pues pienso que ahí eso no funciona. Y iba a decir otra cosa, un tweet que hoy publiqué y dice, se lo copia a otra persona, dice, a pesar de la carencia de fundamento bíblico, ¿por qué tantos jóvenes cristianos siguen pensando que Dios tiene una persona única y singular para sus matrimonios? Es decir, y él luego aclara, ¿no? Una cosa es el conocimiento que Dios tiene acerca de la persona que yo voy a decidir con quién casarme, y otra cosa es que Dios haya decidido por mí con quién yo me voy a casar. Y Dios no va a decidir. Se lo deja a su voluntad. Por eso dije, le suelto 3.800 millones de mujeres. Escoja y después no venga a quejarse. Que es el común denominador hoy en las iglesias. Yo oré, yo ayuné, yo vigilé, yo le pedí a Dios. Y Dios dijo, no, ahí tiene, escoja. Y usted escogió mal. No venga a culpar a Dios. No, él escogió bien. Ah, no, él sí. Se pasó el tiempo, hermano Carlos.